PES Conference. El día de hoy traemos para ustedes esta conferencia magistral que tratará acerca de agentes de mercado eléctrico, una mirada holística a una red más inteligente con nuevos actores. Yo soy Naomi Xiomara Quillarenguía y el día de hoy voy a ser la moderadora. Y bueno, a continuación voy a comentarles cuál va a ser la dinámica de esta sesión. En primer lugar, silenciar los micrófonos para evitar cualquier tipo de interrupción durante la conferencia. Luego, hacer e incentivar comentarios asertivos. Y finalmente, al término de la sesión, vamos a tener la ronda de preguntas. Y bueno, cabe aclarar además que los participantes que quisieran formular alguna pregunta deberán redactar sus preguntas y van a enviarlas por medio del chat. Yo voy a anotar y filtrar las preguntas y en la parte final de la lectura que nuestra ponente pueda ahondar un poco más en esos temas. Y bueno, ahora sí, es un honor saludar a nuestra ponente magíster Ana María López Rejales, quien cuenta con estudios de pregrado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Antioquia. Es magíster en Ingeniería por parte de la Pontificia Universidad Bolivariana y cuenta con amplia experiencia en el área de construcción industrial y eléctrica, enfocada principalmente a la transmisión y la distribución de energía. Tiene experiencia en regulación eléctrica, en políticas públicas y en normatividad. Y bueno, ahora que conoces de esta gran profesional, le doy paso a la ponente para que pueda iniciar con la conferencia de hoy. Magíster, bienvenida. Gracias, Naomi, por la introducción. Voy a tratar que sea lo más corta y amena posible para que no nos cansemos mucho. ¿De qué se trata esta charla? Muchas gracias por invitarme. Como dice Naomi, soy colombiana. Trataré de hablar un poquito también del mercado peruano, aunque no lo conozco mucho, hacer comparativos en el transcurso de esta charla. Vamos a empezar. Disculpa, estás compartiendo la pantalla que no es. Gracias, Leo. Qué pena, estoy compartiendo entonces mi segunda pantalla, ¿cierto? Vamos a ver. Sí. A ver, vamos a ver ahí. Ahí, sí. No, sigue igual, es la otra. Qué charrito. Bueno, voy a mirar si. Sí, se le puede ver. Compartiendo su pantalla. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver si. Allí, ¿qué tal? Sí, se le puede ver. Listo, ahora sí. Listo. Ok, entonces la agenda que les propongo para esta charla es primero una pequeña descripción del mercado colombiano, que no está tan ajeno al mercado peruano, que imagino que es en el que ustedes tienen experticia, el rol de los agentes que tenemos en el mercado colombiano y un poco de la transformación del sector eléctrico, cómo nos ha dado un vuelco con ciertos temas y ese cambio como nos ha presentado desafíos para integración de algunas nuevas fuentes y que incluso ha traído nuevos agentes a lo que conocemos y a lo que vamos a hablar al principio. Luego, cómo estamos tratando de mitigar aquí en Colombia un poquito desde las políticas públicas, desde el mismo sector y desde los ministerios, el impacto de esas nuevas fuentes. Y por último, cómo van los retos desde mediano, largo y corto plazo. Entonces, empecemos. Primero, entonces, quise traerles un mapa de Colombia y cómo está actualmente distribuido nuestro sistema interconectado nacional y nuestro sistema de distribución local, nuestro sistema de transmisión nacional. Nosotros entonces básicamente tenemos en nuestro sistema líneas de 500, líneas de 230 y 220, tenemos subestaciones de 500, de 230 y 220 y tenemos dos interconexiones internacionales. Sin embargo, actualmente para Venezuela no tenemos intercambios, solamente estamos teniendo algunos intercambios con Ecuador debido a que el crecimiento energético en Ecuador creció bastante y nosotros, no sé si ustedes han escuchado algunas noticias,
teníamos planeado empezar a entrar algunas de las máquinas o de las unidades de Hidroituango, cosa que aún no se ha hecho por algunos percances técnicos. Sin embargo, pues tenemos una planeación de expansión al 2024, que quiero aquí mostrarles un mapa de Colombia, donde se muestra la expansión a una visión 2033, donde, como pueden observar, y acá les voy a mostrar un poco como de qué está hablando cada uno de estos colores. Tenemos algunas líneas existentes y este es Colombia entero. Si ustedes observan a mano derecha lo que como las zonas selváticas del Amazonas y de Leticia aún no se encuentran interconectadas a nuestro sistema. Todo esto que ustedes ven acá es el sistema interconectado nacional, y el sistema de transmisión nacional, que está realmente unido todo con unas líneas, como les mostré en el primer mapa, de 500, de 220, y estas entonces están unidas a unos nodos que vienen siendo algunas subestaciones. Además de eso, como les mostré en la presentación, en ese primer slide, tenemos unas líneas con Venezuela, por aquí, y aquí tenemos una interconexión con Ecuador. Esta línea apenas está planeando para una interconexión mucho más grande, de 500, porque las que tenemos son unas líneas de 220, esto para reforzar la confiabilidad y calidad del sistema, y porque Ecuador cuenta en ese momento con gran cantidad de energía. Antes, esa interconexión se hizo para nosotros hacer unas transacciones donde nosotros vendíamos a Ecuador, pero en 2000, creo que eso fue en 2016, tuvimos unos problemas energéticos en los que Ecuador empezó a hacer uso bidireccional de estas líneas, donde nos empezó a vender energía también a Colombia, porque las transacciones internacionales se hacen para precisamente mantener precios óptimos económicos, donde muchas veces es mejor traer energía de otra parte que utilizar el mismo sistema por calamidades o niños, como fue el caso de, creo que fue 2018. También está planeada una línea en HVDC con Panamá. Esta línea pretende más adelante un sueño, que es una interconexión con Norteamérica, y por aquí hay otra línea que ahorita más adelante vamos a hablar, que está en Guajira, que se llama Colectora, que la construyó Grupo de Energía, y se construye para entregar al sistema energía de parques eólicos que están construidos en el norte del país, específicamente en La Guajira. Bueno, entonces vuelvo a mi presentación. Conociendo entonces así un poquito de Colombia, yo tengo entendido que en Perú ustedes tienen también una generación muy parecida y que tienen también líneas de 500-220 y que principalmente alimentan a las grandes mineras que tiene el país. Creo que es de esta manera. Aquí nosotros tenemos un sistema multinodal donde tenemos básicamente un sistema de transmisión nacional que alimenta el centro del país, y las otras zonas que ustedes vieron como en la parte derecha inferior y lateral son zonas hasta hace algunos años no interconectadas, que también hablaremos un poquito de eso en esta charla. Nuestro sistema entonces, a diferencia un poco del Perú, nosotros tenemos un sector que está unido con el sector del gas, y por eso nuestro Ministerio de Minas y Energía maneja ambos sectores, tanto el del gas como el sector eléctrico. Y el Ministerio de Minas, superior a él, se encuentra la Presidencia de la República. Luego tenemos un sistema, la Unidad de Planeación Minero-Energética, que son quienes se encargan de toda la planeación de la expansión del sistema, y tienen una especie de coordinadores, que es el CAP,
el CAP es el Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión, quienes se encargan de ayudar a dar lineamientos dependiendo de las necesidades del sistema, donde se hace una planeación del sistema a largo plazo para evitar que lleguemos a contingencias. Por eso generalmente se hace a 3 o 4 años, y por eso es que en ese momento, aunque Hidroituango en Colombia no ha entrado y que se tenía planeado dentro de nuestra expansión, aún contamos con recursos de expansión hasta el 2024, que ojalá esperemos entren las nuevas unidades. Luego está para la regulación, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y esta Comisión de Regulación de Energía y Gas trabaja de la mano con el Ministerio de Minas y Energía, que da alineamientos, y también con el Ministerio de Hacienda y el DNP, porque son quienes se encargan de revisar o fiscalizar, porque desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas lo que hacen en Colombia es regular los mercados y que exista una libre competencia y una competencia sana para el negocio del sector eléctrico y del gas en Colombia. Luego está el CNO, que es el Comité Nacional, el Consejo Nacional de Operación, quienes sacan acuerdos para la operación del sistema. Y ellos están vigilados por la CAC. La CAC es el Comité Asesor de Comercialización. Bueno, no son como vigilados, son como asesores más bien. Y para el sector de gas son un organismo consultor, porque de cierta manera en Colombia a hoy estamos muy organizados. ¿Qué sucede? En 1992 en Colombia hubo problemas energéticos muy graves. A mí no me tocaron, pero se creó aquí una ley horaria donde las personas debían casi que, se aplazó como 2 horas el reloj para que las personas tuvieran casi que hacer acostarse temprano, por ejemplo, para disminuir los picos de demanda. Y de ahí fue de donde nació, después de esa crisis, todo eso que les estoy mostrando. Donde ya hay una regulación, donde ya hay un organigrama del sector, donde ya hay unas reglas de mercado, donde nuestro sistema está basado en la calidad y confiabilidad. Por eso el mercado tiene tantas divisiones. Y por eso desde la servicios o Superintendencia de Servicios Públicos, que también se crean las leyes 142 y 143 de 1994 y que están directamente ligadas a la presidencia, siempre están todo el tiempo vigilando para que todos los derechos de nosotros como usuarios sean cumplidos y que no tengamos necesidad por el servicio de energía eléctrica, gas, y no solo energía eléctrica, gas, sino también agua. Nace también una empresa que se llama Exen. Exen entonces es la compañía de expertos en el mercado, es la empresa que opera y administra el mercado eléctrico en Colombia, y ellos tienen otro comité, otro comité, así como lo tiene el CNO y como lo tiene la CAP. Tienen el CAPSE, que es la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del país. Con este comité lo que se trata es como anticiparse a algunos eventos, de manera que no tengamos que llegar al punto de una racionalización como ya pasó, valga la redundancia, en el pasado. Bueno, en Colombia entonces, entonces aquí hablando un poquito de Perú, sé que en Perú, al contrario de nosotros, están unidas nuestra CREC y nuestra superintendencia, que ustedes tienen al OSINER-GEMIN, que es el regulador y el superintendente, pero son oficinas separadas donde se hace la vigilancia y donde también se regula el negocio. Y su UDME, para ustedes se llama el COES, que es el Comité de Operación del Sistema, que es quien se encarga de la planeación del sistema y que no difiere de pronto mucho de nuestra operación del mercado en general para suplir las necesidades. Es importante entonces aclarar que después de 1992, con las leyes de 1994, después de la crisis de 1992, entonces en Colombia, antes el Estado era quien manejaba
todo el monopolio del negocio energético. Y por eso aquí había una empresa que se llama Isagen, que era quien manejaba la generación y que estaba unida a la transmisión con otra empresa que se llama ISA y que aquí hacía generación, transmisión junticos, y luego habían unas empresas públicas en cada región que se encargaban de la distribución. Luego de la ley 142 y 143 se abre, se separa ISA, ISAGEN, y se separa ISA de la transmisión y la generación y se crea una nueva empresa estatal que se llama ISAGEN. Isagen manejaba gran cantidad de activos del estado de generación y ISA queda solita como una transmisora, que ahorita hablaremos un poquito más de eso, y luego la distribución, pero se construyen como monopolios verticales donde estas empresas a pesar que tienen varios negocios, es decir, se puede manejar desde una misma empresa o casa matriz, transmisión y comercialización o transmisión, generación, distribución. Sin embargo, a pesar de ser verticales, tener una misma casa matriz, debido a al tratamiento comercial regulatorio del país, deben tener needs diferentes y casi que no poderse hablar porque sería contraproducente. Así entonces la generación es de libre competencia, es decir, que si tú tienes la generación suficiente para entrar al mercado, la puedes ofrecer, igual que la comercialización, cualquier comercializador puede ofrecer sus servicios, y la transmisión y la distribución son monopolios regulados por el Estado, donde tienen metodologías para remunerarse y donde, según la ley, cada 4 años, en Colombia sale una metodología de remuneración para estos dos negocios, donde se les reconoce una tarifa para esas dos partes que se le cobra al usuario final. Así entonces la estructura del mercado en Colombia. Aquí quiero hablar un poquito de dos figuras que hay aquí, que son los usuarios regulados y los usuarios no regulados. Los usuarios no regulados son usuarios muy grandes, generalmente aquí son fábricas, mineras, son usuarios que consumen mucha energía, que deben tener un consumo mayor de 0,1 megavatios hora mensual. Son usuarios muy grandes y que son usuarios que luego de estar 3 años como usuarios regulados pueden solicitar, hacen una solicitud a la CREC donde le dicen, la CREC es nuestro regulador, queremos formalizar o formalmente ser usuarios regulados, y cuál es como el beneficio que trae esto. Al ser un usuario regulado, este usuario puede participar en algunos mercados de contratos, como lo muestro acá en esa parte del mercado. Estos mercados de contratos son contratos bilaterales entre dos partes, generalmente entre un comercializador y un no regulado o un usuario que necesita comprar energía. Sin embargo, cuando yo hago estas compras, yo la hago sobre una generación que yo necesito. Entonces, una cantidad energética que necesito para suplir mi necesidad de fábrica o de empresa. Sin embargo, todavía aquí quedan 2 puntos, y es la transmisión o la distribución. Muchas veces estos usuarios lo que hacen es solamente hacer contratos de conexión con transmisores, hacen también contratos bilaterales generalmente, o otros también pueden entrar a tener tarifa de transmisión y distribución regulada. Pero generalmente lo que se hace es que, como son usuarios tan grandes, no llegan a entrar a la distribución, sino que quedan un nivel más alto, entonces pueden directamente conectarse de la transmisión y hacen también contratos con los transmisores, y a estos contratos aquí se les llaman contratos de conexión, que son contratos que hacen los transmisores directamente con su cliente. Existen las transacciones internacionales, se llaman de corto plazo porque solamente son como transacciones que se hacen en un momento de extrema necesidad, y donde definitivamente cuando se hace el despacho diario, que es donde se da el valor
al kilovatio ese día, porque aquí tenemos un mercado que se define diario. Estas transacciones, cuando se ve que ese precio supera el precio de escasez, lo que generalmente hacemos es hacer alguna transacción internacional donde ese precio sea mucho menor que el precio que nos están vendiendo afuera, en este caso, nosotros con Ecuador, debido a algunos temas políticos que yo espero que se solucionen muy pronto con nuestro hermano país Venezuela, se hacían también con ellos. Debido a algunas inestabilidades del sistema en esa interconexión, en este momento la interconexión existe, sin embargo no se usa. Y está otro tipo de mercado, que yo lo llamo mercado, que me gustaría que realmente fuera un mercado de subastas. Es un mercado de servicios complementarios donde se le compran a los generadores energía para ciertos temas que necesita nuestro sistema para estar en equilibrio. Esos son temas de reactiva para cuestiones de estabilidad de frecuencia, lo que nosotros llamamos regulación primaria y regulación secundaria y terciaria, para que nuestras máquinas entonces puedan entrar en estabilidad mientras muchas veces entran al sistema, dependiendo de la cantidad de tiempo de procesos primaria, secundaria o terciaria. Otros nos venden para regulación de tensión. Y por último, la reserva del sistema o la partida autónoma, o lo que llaman como arranque en frío del sistema, que el generador necesita un tiempo para entrar en inercia y entrar en estabilidad. Está el cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad en Colombia está ligado a un tema que llamamos obligación de energía en firme. Es un compromiso que adquieren los generadores. También se hace por medio de subasta, donde estos generadores prometen entregar cierta cantidad de energía cuando el sistema lo necesite y cuando el precio de bolsa supere el precio de escasez. ¿De dónde sale ese precio de bolsa? Ese precio de bolsa sale de un mercado que se llama mercado de corto plazo, que se hace diario, donde los generadores del día antes entregan su oferta, se hace un despacho ideal con un precio óptimo, y así se hace día a día y sale un precio, por eso es a corto plazo, y a eso es lo que llamamos precio de bolsa. Los agentes entonces participantes en nuestro sistema son los comercializadores, que compran y venden energía. Simplemente son un representante que compra, vende energía y además nos cobra a los usuarios finales. Y hay una competencia porque hay muchos comercializadores en nuestro sistema. Sin embargo, los usuarios regulados, como todos nosotros en nuestros hogares, no tenemos derecho a hacer una elección directa del comercializador, sino que es el comercializador que esté generalmente en la región. Los comercializadores entonces pueden atender a los regulados, a los no regulados. Hay también un tema alumbrado público, donde los municipios o las regiones pueden comprar esa energía de ciertos generadores o hacer contratos bilaterales. Y también por medio de la comercialización se pueden hacer contratos con interconexiones fuera del país. La distribución entonces es un monopolio de servicios. Todavía puse la 024 del 2013, pero hoy en día aquí en Colombia se regula por medio de la 015 del 2018, que todavía hay algunas discusiones. Por ley en Colombia entonces tenemos todos libre acceso a las redes y existen cargos regulados donde nos cobran una tarifa que está formada por la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización. Igual que la distribución, la transmisión entonces es un monopolio de servicios, tiene una competencia y que se puede expandir por medio de licitaciones que saca la UDME o la Unidad de Planeación Minera Energética, donde solicitan a todos los transmisores del país presentar ofertas para cuando se necesiten nuevas líneas.
Y la generación, que es de libre competencia, que cualquier generador lo suficientemente robusto puede entrar al sistema, y son precios acordados libremente, y existe una competencia y también pueden hacer importaciones a otros países. El rol entonces de cada uno de ellos en nuestro sistema es, para las generaciones, vender energía. Tienen un portafolio financiero, como veremos ahora. Hay países, en Colombia aún no, donde la generación tiene portafolios, es decir, puedo vender esa energía para atender demanda, o puedo vender esa energía para regulación primaria, terciaria o secundaria. Yo quiero vender esta energía para regulación de tensión. Yo quiero simplemente ser la reserva rodante del sistema. Y existen mercados para cada una de esas donde yo ofrezco, donde se hacen subastas y se elige. Nosotros aún no, aún hacemos una selección. Sin embargo, el futuro es que existan este tipo de mercados, un mercado más abierto, más amplio, donde se puede ofrecer para cada uno de estos temas, e incluso, ¿por qué no tener generación, como en nuestro caso en Colombia la generación es casi que el 70-80% es hidráulica? Se está pensando en tener en esos mercados también el tema del mercado de baterías, y de no tener no solo un agente comercializador, sino un agregador que es un representante de la generación distribuida y de nosotros como usuarios, que ya no vamos a ser usuarios, sino que nace otra figura que se llama el prosumidor, donde nos volvemos usuarios inteligentes. Quiere decir que podemos tomar la decisión de querer vender, comprar o vender excedentes a la red de manera más inteligente, es decir, puedo salir, entrar de la red cuando la demanda esté, por ejemplo, en su pico máximo, y allí entonces el precio de bolsa es mucho más alto, entonces puedo entrar con mi energía, vender excedentes y esos excedentes recibirlos en dinero. Para eso existen en países, por ejemplo en California, de un agente que se llama el agregador, que es el representante de todos esos prosumidores. Bueno, hay unas responsabilidades entonces de cada uno de ellos. El Centro entonces Nacional de Despacho, que es manejado por EXEM, se encarga de la frecuencia del Sistema Interconectado Nacional, de la regulación de tensión y de la coordinación de las protecciones en todo el Sistema Interconectado Nacional. Es muy importante la coordinación de protecciones, como lo veremos más adelante, incluso en el futuro de la red. Están las empresas de transmisión y distribución. Me gusta ponerlas juntas porque ambos son regulados y tienen tarifas reguladas por ley, y que ambos deben responder a la calidad del servicio, a la confiabilidad y a la disponibilidad de los activos para que nos entreguen la demanda, para que suplan la demanda y que se pueda cumplir la oferta sea igual a la demanda. Y los generadores deben cumplir con nuestros despachos, es decir, si ellos están comprometidos, en general los embalses en Colombia ya tienen un compromiso. Si ya tienen esos compromisos de energías en firmes, de entregar esa energía, o los que están en los servicios complementarios de entregarla, o algunas medidas suplementarias porque necesitemos entrar alguno de nuestros generadores por temas de confiabilidad y la coordinación de protecciones desde arriba en cada una de las máquinas que nos entregan energía a la red. Bueno, con esto entonces termino un poquito de todo el panorama de qué es, cómo funciona, roles, responsabilidades en Colombia, del mercado. Ahora entramos como a lo nuevo, a los nuevos drivers que motivan al cambio, a lo que hoy en moda llaman transición energética. Y es que antes
conocíamos la generación como generación hidráulica, generación térmica, se estaba vislumbrando mucho el tema solar, del tema eólico. Latinoamérica no se veía mucho. Los países que en este momento más generación solar y eólica tienen son Chile y Brasil. Sin embargo, sé que Perú ya tiene algunos proyectos solares en marcha, que aún no tienen leyes como en Colombia. Y en nosotros, en el 2014, sale una política, ley directa del Congreso de la República, que es la 1715, es una ley de incentivos para la generación con fuentes de energía renovables no convencionales. ¿A qué se llaman fuentes de energía renovables no convencionales? Se supone que son fuentes limpias, que son fuentes que no generan gases de efecto invernadero o los disminuyen, y que muchas utilizan recursos naturales sin necesidad de hacer mayores intervenciones. Entre ellas, entonces, la muy conocida solar está la eólica, y las baterías también se consideran fuentes de energía renovable no convencionales. Está la biomasa, que no es tan usada, pero que ya hay en países como en Argentina, que se está usando la biomasa, y generación con algunos combustibles, que no necesariamente sean diésel o ACPM, que generen gases de efecto invernadero. Esta ley, entonces, en Colombia trae un revolcón, abre las puertas de nuestro país a todas esas tecnologías, porque lo que hace es quitar IVA, o sea, impuestos de aduaneros de entrada de estas tecnologías. Luego trae algunos beneficios tributarios que reconoce la UTME y Ministerio de Hacienda para los proyectos de energías renovables. Y nace con ella algunas resoluciones de nuestra Comisión de Regulación de Energía y Gas, como la 167 y 201 del 2017, donde se habla del ENFIC. El ENFIC es parte de nuestra energía generada para entregar a la demanda, que se debe considerar la energía solar y el viento. Y luego en el 2018 ya se hace firme una resolución para el reconocimiento de excedentes de la generación con este tipo de tecnologías. La 030 habla directamente de cómo se van a pagar esos excedentes, de cómo los distribuidores, en nuestro caso, porque la generación distribuida puede ser de los usuarios, o sea, nosotros, cómo nosotros podemos volvernos usuarios, como les decía ahora, inteligentes, que se llaman prosumidores, donde yo puedo, si tengo, y aquí viene otra resolución muy nueva que salió hace muy poquito en Colombia sobre los AMIs, o medidores inteligentes en español, que son medidores que pueden, siendo redundante, que miden flujos bidireccionales, que miden cantidades de energía que entran y salen, donde yo puedo tomar la decisión como prosumidor de entregar energía a la red, o de que la red me entregue energía a mí. Y eso, desde la resolución 030 del 2018, le dicen al distribuidor: señores, es que ustedes ya en su tarifa, o sea, en lo que ustedes le cobran a su usuario, generación, transmisión, distribución y comercialización, más pérdidas, ya usted no va a tener usuarios tan regulados, sino usuarios que ya usted casi que no va a llamar usuarios, sino prosumidores, que le pueden vender energía a usted y usted se la debe aceptar. No es tan fácil, porque para aceptar esa energía hay que cumplir ciertos requisitos, pero ya se está viendo en Colombia que los usuarios participamos, que no estamos solo detrás del medidor esperando a que nos llegue la energía necesaria para el computador, televisor, etcétera, y muchas cosas, sino como participar directamente en nuestro mercado y ser usuarios inteligentes. Luego está
la adjudicación de la colectora. La colectora es una subestación que les mostré al principio de esta charla en La Guajira colombiana, que entrega megavatios de generación eólica al país. Como observan aquí, esta es la cantidad de megavatios que tenemos en proyectos. Y aquí me faltó colocarla, pero esta semana salió la resolución 40060 del Ministerio de Minas y Energía, donde obligan al país al 2024 de entrar a la subasta de proyectos de generación, fuentes renovables no convencionales de energía, que sean proyectos de empresas de energía, que sean proyectos que ya hayan pasado todos los pliegos de prefactibilidad, que tengan capacidad superior a 5 megavatios y que deben a nuestro sistema entrar en 2024 el 10% de energía de esas fuentes renovables, tanto para usuarios regulados y no regulados. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en este mercado de corto plazo también deben entrar fuentes renovables no convencionales y que ya no deben ser unas poquitas, sino el 10% de nuestra generación debe ser fuentes renovables no convencionales. ¿Por qué razón? Todo esto tiene una razón en una cosa mucho más arriba, que aquí en Colombia se llama el Plan Nacional de Desarrollo, y es cuando llega un nuevo gobierno, ellos llegan con sus planes y metas que ojalá se cumplan. Entre esos planes y dentro de esas promesas, si dentro del Tratado de París, nuestro presidente promete la reducción al 20% de gases de efecto invernadero al 2030. Y de ahí, cuando ya se promete, baja el Plan Nacional de Desarrollo y luego el Plan Nacional de Desarrollo se crea un COP21. ¿Qué es un COP? Este COP21 es una promesa meta que esto se tiene que cumplir. ¿Por dónde están tratando de cumplirlo? Un poquito desde la energía, a pesar de que nuestra energía es totalmente limpia, porque nuestra generación es hidráulica, sin embargo, por temas ambientales se hace muy poco factible, y de ahí nace toda esta política. Pero con esto nacen problemas. ¿Por qué razón? Porque es que las fuentes naturales como el sol o el aire no son fuentes constantes, a pesar que el agua tampoco lo es por los temas de niño. No son tan controlables y presentan más inestabilidades que una unidad hidráulica. Entonces, por eso, en la 123 del 2018 se crean cambios en el manual de operación del sistema, donde se amplía el panorama en caso de ocurrir algunos temas de inestabilidad en el sistema, frecuencia, tensión, inercia, arranques. Se debe tomar algunas decisiones que no se tomaban antes, que eran mucho más restrictivas, porque ya se incluye en nuestro sistema generación de este tipo. Y la subasta de confiabilidad de 1.398 megavatios de fuentes de energía renovables no convencionales. Todo esto aquí apunta a esta otra figura que tengo aquí al lado izquierdo. Y es que tenemos avances tecnológicos. Hay unos temas aquí que son importantes tocarlos y que son muy sensibles, como que, de nuevo, esta vaina no es estable, entonces necesita tecnologías como baterías para hacerlos más estables, o incluso para que las baterías sean respaldo de este tipo de tecnologías o de este tipo de generación, y que las baterías por sí solas o ellas mismas pueden y son consideradas en nuestra ley como fuentes de energía renovables no convencionales. Sé que en Perú ya están también haciendo pilotos de baterías pequeñas, pero se está haciendo. Aquí en Colombia
Ya salió la primera subasta para una batería. Salió desierta, esperamos que vuelva a salir. Es una batería grande, no me acuerdo de la cantidad de megavatios, para suplir las necesidades del Caribe colombiano. ¿Por qué razón? Porque nuestro Caribe está, tiene líneas viejas con poco mantenimiento, y a pesar de que las baterías son tecnologías muy costosas, porque todavía están en proceso de científico, de investigación. ¿Por qué están en proceso de investigación? Porque entre más pequeñas, más carga y más tiempo dure la descarga, son más costosas, pueden ser un respaldo directo a los sistemas como los de nosotros, que son sistemas robustos, que son sistemas muy enmallados, porque las baterías tienen reacción rápida, responden rápido y entregan energía de manera muy rápida, sin necesidad de pronto de tener todos esos problemas de inestabilidad que pueden presentarse con otras fuentes. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Era algo que yo les decía ahora. Ya uno no va a tener las rampas de entrada y salida y de arranques y de paradas como las tiene con un generador hidráulico, porque las vamos a tener, ya vamos a depender de un sistema natural, que a pesar de que el agua también, pero es más manejable, de tiempos de radiación altos o bajos o de la cantidad de vientos. Tenemos algunos temas de incertidumbre, claro, en el despacho, y que muchas veces nos va a tocar hacer redespachos, y ahí es donde nace otro tema nuevo que veremos ahorita, que se está estudiando, y es que ya no vamos a poder seguir haciendo despachos diarios, sino intradiarios, dependiendo de la cantidad, y que incluso, como ya vamos a tener prosumidores en un futuro, esos prosumidores van a entrar al mercado, y es a lo que llaman la respuesta a la demanda, o la gestión de la demanda, y es que ese usuario puede tomar la decisión de salir o entrar del sistema, aplanar las curvas de demanda y hacer esto más manejable, de manera que un niño, una catástrofe, un huracán, no sé, puede ser más manejable con un manejo de respuesta a la demanda, con un representante que se llaman los agregadores. Hay otro tema muy importante, y que sé que para Perú de pronto no es tan caótico como para nosotros, que es un tema de disponibilidad de combustibles, porque Colombia no es rico en gas, ni tampoco es rico en petróleo. eh, Somos ricos en carbón, por ejemplo, pero no en esos tipos de combustibles, que por ejemplo, en el caso peruano, imagino que su matriz energética tiende mucho más hacia el gas. Vamos a tener definitivamente generación no síncrona, sino síncrona, porque la generación que vamos a tener de estas fuentes incluso son generaciones DC, y que tienen que tener unos inversores, y que esos inversores están controlados con electrónica de potencia, y se puede volver un poquito loco nuestro sistema. Por último, los flujos de potencia de control de tensión en nuestro sistema pueden verse afectados debido a las entradas de estas fuentes. Por eso es importante hacer una planeación de esa generación para saber en cuáles puntos del sistema son necesarios. Así entonces ya nuestro sistema no solo va a estar basado en la calidad y la confiabilidad, sino también en la flexibilidad, donde va a tener directamente un impacto en dos cosas muy importantes. Una, en el control y la estabilidad de frecuencia, y en el control y estabilidad de la tensión. Identificando entonces cuál va a ser el impacto en esos dos puntos, podemos tomar medidas para mitigar, y eso fue lo que se trató de hacer en Colombia con la resolución que se llama la 123 del 2018. Con esta resolución, entonces, lo que se trató de hacer fue de hablar de un tema de despachos, que es incluir se puede incluir alguna casual de que existan desviaciones, de que no hay sol, de que no hubo viento, un redespacho con otras fuentes que no sean entonces X o Y generador solar o eólico. Se cambian las desviaciones máximas permitidas. Vamos a tener
algunas reservas pueden ser entre ellas solares y eólicas, el control de potencia y de frecuencia y algunos eventos sobre el sistema. Se debía hacer entonces ya no solo supervisión de variables mecánicas como lo hacíamos para los generadores hidráulicos y eléctricas, sino que ya tenemos también que hacer una supervisión, monitoreo de variables meteorológicas. Y por último, se tiene que hacer una configuración para los relés de protección de sobre y baja tensión y frecuencia debido a la nueva entrada de esas fuentes al sistema en ciertos nodos del sistema que tienen datos y variables diferentes a las que teníamos cuando teníamos una matriz meramente hidráulica. Entonces lo hacemos desde la flexibilidad, desde la frecuencia, la tensión y la inercia. Antiguamente en nuestro sistema lo hacíamos con frecuencia, tensión e inercia. Ahora se mete un tema de flexibilidad, donde entonces quizás se puedan hacer redespachos con pronósticos, con una supervisión continua de esas fuentes. Y en este caso un tema de reservas para que la demanda siga siendo igual a la oferta. Se le deben exigir entonces a este tipo de ofertas de estas fuentes algunos rangos de operación de frecuencia y de aporte de activa, soportabilidad en algunos huecos de tensión en el sistema, que también tengan aportes de reactivos, que son muy importantes para el sistema, y medidas operativas para garantizar la suficiente inercia en el sistema para que no haya una caída por cualquiera de estos 4 puntos. Así entonces, necesitamos de todo esto. Necesitamos de propuestas regulatorias, de una suficiente ciberseguridad en todo nuestro sistema, porque ya estamos hablando de sistemas que son manejados por TI, por nubes, por datos, hacemos pronósticos con bases de datos muy grandes, hacemos proyecciones. Necesitamos una analítica avanzada que va directamente basada en casos estocásticos y pronósticos, no solo meteorológicos, sino proyecciones. Ya vamos a hablar entonces de un tema de mercados minoristas y ahí es donde les vuelvo y reitero el tema de los agregadores y prosumidores. Ya no vamos a tener una liquidación como la que hacemos con los agentes en XEM, sino que ya va a ser automática con la ayuda quizás de unos AMIs o medidores lo suficientemente inteligentes que incluso me pueden estar haciendo esta liquidación diaria en línea, online, con todo mi sistema. Coordinación en tiempo real, deben haber mercados de balances, una complementariedad entre todas las fuentes y los mercados de contratos entre los generadores y los posibles usuarios. Y definitivamente, como somos humanos, tener una gestión del conocimiento para que podamos ir adaptando eso, que no es sencillo, es mucho para cortos tiempos, a medida que el sistema, la tecnología vaya avanzando. Y aquí entramos a otro tema que no está alejado, pero que tiene todo que ver, y son los recursos de energía distribuidos que pueden entregar al sistema. Hoy estamos como por acá, todo está muy grisecito, nosotros como usuarios aún no somos tan prosumidores, pero se espera que más o menos en el 2023 ya exista una permeabilidad muy grande y que ya tenga que haber una operación y una administración de los recursos de energías distribuidos y respuesta a la demanda. Y aquí es donde entra de nuevo una figura nueva que se llaman agregadores o representantes, que lo que hacen es manejar inteligentemente desde las tecnologías de AMIs, de vehículos eléctricos, de almacenamiento. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un vehículo que le sobre en su batería de energía, yo puedo inyectársela perfectamente a la red y yo puedo vendérsela a mi distribuidor. Yo puedo vender excedentes de mi vehículo conectado en mi casa, de mi batería, que se va a descargar. Porque yo tengo mis paneles y me sobra energía en la batería colectora que tengo en mi casa, y esa energía, de cierta manera, por ser un almacenamiento electroquímico, empieza a
a disminuir, entonces también la puedo vender. ¿Y cuál es la manera más inteligente de vender? Teniendo en cuenta que somos prosumidores, o sea, usuarios inteligentes, pero que no tenemos todo el conocimiento del sector, entonces por eso se crea esa figura que es completamente capaz e inteligentemente de vender esa energía sobrante, pues esos excedentes al sistema en los picos más altos, es decir, donde el precio de bolsa de esa energía sea más costoso. Bueno, y para terminar, para no dejarlos más tiempo, que estamos ya muy tarde, quiero hablarles un poco de los retos que tenemos, del ambiente cambiante en el que estamos. A mano izquierda coloqué los retos de corto plazo y los retos de mediano plazo, porque yo creo que ya no hay a largo plazo, porque es un tema que ya está con nosotros, que si vemos en Europa ya casi que esto es el día a día, que ya lo vamos adoptando. Tenemos entonces la incorporación de fuentes no convencionales de energías renovables, que ya tienen operación dada a la variabilidad y un despacho vinculante y un mercado que lo más probable es que nos va a tocar cambiar a un mercado intradiario y ya no diario, incluso quizás horario, no sé, donde ya hay participación en el mercado de estas fuentes de energía no convencionales y que ya existen contratos de usuarios no regulados y comercializadores directos de este tipo de energías, donde ya hay masificación de la generación distribuida y la autogeneración, y por eso ya aquí existe una resolución de alineamientos de venta y compra de excedentes. Incluso en nuestra factura de servicios públicos, si fuéramos de esas personas que venden esos excedentes, deberían estar reflejados en nuestra factura. Y dentro de la metodología de remuneración de esas redes para esa generación distribuida, porque va a cambiar de ser un monopolio, de ser ese monopolio de un distribuidor que me lleva mi factura, a existir un usuario que es inteligente y genera su propia energía. Entonces, ¿cómo va a remunerar eso? Yo le voy a cobrar a ese usuario por uso de unas redes que ya no está usando, o si está usando porque a veces se conecta y desconecta, ¿cómo voy a cobrar esa tarifa? Y la participación de la demanda en restricciones. Este punto es muy importante, lo que les hablaba ahora, porque cuando la demanda se vuelve lo suficientemente inteligente, puede tomar decisiones en restricciones, como estamos en niño. Aquí en Colombia, por ejemplo, hubo un tema en el 2017 que se llamó Apagar Paga, y fue que, bueno, señores, si ustedes disminuyen su consumo energético, les vamos a reconocer cierto dinero. Sin embargo, podemos ser lo suficientemente inteligentes que no tengamos como esa subvención a la tarifa, sino que podamos tomar la decisión de que simplemente la tarifa está muy alta y podamos apagar o podamos entrar a nuestro sistema propio distribuido de energía solar o eólica, o por qué no, biodigestores o baterías, donde yo puedo tomar la decisión de entrar o salir del sistema y pagar o no por ese precio que me están cobrando de tarifa de mi consumo de energía eléctrica. Aquí tengo entonces la masificación de nuevas tecnologías, que son dos puntos muy importantes: la medición inteligente, lo que llaman AMI, que es sí o sí importante y que ya aquí también existe una regulación al respecto, donde ya se tienen características técnicas los medidores, ya hay una meta de entrada en vigencia de los medidores y de que ya deben existir en ciertas fronteras comerciales medidores inteligentes donde se mida la bidireccionalidad de los flujos energéticos, porque antiguamente esos flujos eran en una sola dirección, de la generación hasta el usuario final, pero ahorita con nuestros nuevos usuarios inteligentes va a existir un flujo del usuario hacia arriba, entonces van a haber flujos bidireccionales, y esto incluso debe pensarse desde lo que veíamos arriba en los impactos,
porque al tener flujos bidireccionales en el sistema se presentan inestabilidades, tanto de frecuencia, de tensión, porque tú estás devolviendo flujo por el sistema y nuestras redes no están diseñadas para flujos bidireccionales. Se debe pensar en los esquemas tarifarios donde el usuario ya es un protagonista, programas de respuesta a la demanda, como los que ya trabajamos aquí en el 2017 por causa mayor, competencias en el mercado minorista y optimización del uso de recursos energéticos. Vuelvo entonces, repito, los nuevos agentes del mercado, lo que llaman agregadores, que son agentes operantes de múltiples servicios, y competencia a la red por parte de otros agentes. Es decir, casi que quitar ese monopolio a tener una apertura a la red y volver casi que un negocio de competencia, todo el negocio energético. Y la participación en otros sectores como los carros eléctricos y la movilidad, que también está a portas y que en Perú, por ejemplo, Energy y Enel ya tienen muy avanzado el tema de electromovilidad, y que sé que también el Ministerio de Energía de Perú ha venido trabajando mucho en el tema de electrolinieras. Red multiservicio, ¿a qué se refiere la red multiservicio? A que no solo es una red que va a entregar energéticos a una necesidad, a una demanda, sino que también va a ser una red que va a recibir energéticos de los usuarios, que va a recibir energéticos de electrolineras o de carros eléctricos, y que puede incluso verse, porque no en un futuro, como la reserva, porque van a existir casi que pequeñas islas distribuidas de generación. Y un mercado de servicios auxiliares donde se oferta sobre el AGC, sobre la regulación de frecuencia, sobre la regulación de tensión y sobre todos estos temas que también hacen parte de nuestro sistema y que son mercados porque se paga por esto. Con esto entonces los escucho si tienen alguna pregunta, observación, sugerencia con respecto a lo que les acabo de contar. Okay. Bueno, entonces terminó la exposición del tema nuestra ponente. Y bueno, primeramente muchas gracias por brindarnos tan valiosa información, nuestra magíster Ana María López Grajales, para ampliar nuestros conocimientos en esta edición del EducaPES Conference 2021. Y bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas de nuestro público presente en esta gran ponencia sobre agentes de mercado eléctrico, una mirada holística a una red más inteligente con nuevos actores. Y bueno, a ver. Durante la ponencia han habido algunas preguntas, así que se las haré llegar. En primer lugar, de Rick Perón nos dice, ¿qué medidas han implementado actualmente el gobierno colombiano respecto al fenómeno de la niña, que impacta drásticamente a su mayor fuente de generación eléctrica, bueno, la energía hidráulica? Bueno, precisamente creo que en medio de la charla respondí la pregunta. Ya dentro de nuestro sistema hay generación de alrededor de megas de energía eólica, solar, e incluso ya hay subasta para las baterías en nuestro país, y esperamos que también ellas hagan parte del mercado o del cargo por confiabilidad del sistema, para que puedan suplir las necesidades que con la hidráulica se suplen. Sin embargo, en el pasado se hacía con las térmicas. El problema de las térmicas es que demoran mucho en entrar al sistema, demoran mucho en el sincronismo y depende mucho su valor kilovatio hora del valor del combustible, depende del que sea, CPM, diésel o gas, y eso hacía el kilovatio muy costoso. Esperamos hoy que con la entrada de renovables
pueda hacerse una alternancia entre renovables y térmicas, no descartando del todo el tema térmico. Ok. Bueno, ahora también Rick Jerome también nos pregunta de cuánto es el recurso potencial eólico y solar para lograr una diversificación de su matriz energética y dar así más confiabilidad al sistema ante eventos climáticos. Bueno, actualmente no tengo el dato exacto, pero acá como mostraba en este slide, está proyectado 238 megavatios solares y 1160 megavatios, sobre todo en la zona norte, en La Guajira, el tema eólico. Es muy buena la pregunta, porque en Colombia, como les mostré al principio, en nuestro mapa, toda esta zona de aquí abajo son zonas no interconectadas. Quiere decir que hasta hace algunos años estas zonas no tenían acceso a la energía eléctrica, pero con la llegada de estas nuevas tecnologías eólicas y solares, estas zonas no interconectadas se han visto beneficiadas con este tipo de proyectos, que son proyectos pequeños, que no se cuentan tanto en la parte de arriba de la generación, pero que, saliéndome un poco de la respuesta, dan mejor calidad de vida a ciertas poblaciones, y se hace por medio de un subsidio que nosotros dentro de la tarifa pagamos, que es un subsidio a las zonas no interconectadas, y que manejan unas instituciones como el IPSE, que se encargan de llevar ese recurso. Pero ahora no tengo el dato exacto de cuánta es la cantidad en megavatios. Ok. Y bueno, también Jessica Mesa pregunta, ¿es recomendable que una central hidroeléctrica con embalse tenga una batería BESS para brindar un servicio secundario? ¿O sería más deseable que las nuevas tecnologías como eólica y solar sean las que tengan estas baterías? Muy buena pregunta. Las baterías son solución a muchos de esos problemas, porque y en las centrales ya hay baterías para los servicios auxiliares. La propuesta que hay sobre la mesa, que aún no es ley ni resolución, pero está sobre la mesa, es que en vez de utilizar baterías pequeñas, se utilicen BESS. BESS ya son baterías grandes, robustas, eh, que tienen inversores para poder entrar al sistema, entregar energía C, puedan usarse como respaldo, y son muy buena opción técnica, porque son rápidas, porque pueden entregar energía, bastante energía, sin necesidad de pronto de tener algunos de los conflictos que tienen las fuentes renovables. Sin embargo, el tema de costos es muy alto, entonces, dependiendo de la cantidad de energético que se necesite, puede ser factible o no factible en cuanto a la entrega. Ahora sí es factible, porque son baterías muy grandes, y entre más grande la batería, el costo cierra. Incluso si pueden más adelante mirar el caso de Australia, de la gran batería de Australia, que ya se financió, que ya lo que está entregando son márgenes muy altos en dinero. Sí se puede, y ese es el soñado, que tengan siempre un respaldo de una vez. Ok. Y bueno, seguimos con la siguiente pregunta a David Turpo Dávila. Nos dice, ¿las empresas distribuidoras son las que ponen las normas o requisitos para que un usuario se pueda reconectar en las redes de distribución, o son igual a nivel nacional y para todas las empresas distribuidoras? Muy buena pregunta. En la resolución 030 del 2018, nuestro Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, genera las normas para que un usuario pueda conectar su generación a las redes de distribución. Y los distribuidores están en la obligación
de recibirlos y de abrirles la red para que se puedan conectar. Incluso se genera con la ley 1715, de la que hablamos en esta charla, préstamos para este tipo de proyectos. Son préstamos solo para este tipo de proyectos con muy buenas tasas de interés. Entonces, sí, es un tema regulado y que las reglas están en una resolución y que los distribuidores, al ser un negocio regulado, pues tienen que cumplir o seguir los lineamientos de la resolución. Ok, de acuerdo. Finalmente, tenemos un comentario de Carlos Cuevas, nos dice que quisiera agregar información al tema y que es de México. Creo que si nos alcanza un poco el tiempo, podemos otorgarle que tal vez si quiere aprender su micro para agregar información del tema. Claro que Hola, sí. buenas Buenas noches. Ok, perfecto. Bueno, escuché y veo que ustedes están entrando en una transición energética. Entonces es interesante porque aquí nosotros también ya pasamos eso. Fue a través de una reforma energética precisamente. Ocurrieron cambios en los esquemas tarifarios, se abrió el mercado eléctrico, en este caso de la parte de generación. Lo mencionaste, no se abre al 100%. Aquí en México lo que ocurrió fue que hay centrales nucleoeléctricas. El material que se utiliza pues es de alto riesgo, entonces tiene que ser resguardado con vigilancia por parte de la federación. Debido a eso es que esas empresas o esos puntos de generación no se prestaron, ¿no?, al sector abierto. Ahora, el sector que se abrió, yo me dedico a la energía solar en sistemas fotovoltaicos. Usualmente son residenciales, son sistemas, como tú lo mencionaste, islas, pequeñas islas, bancos que se están ahí, pero están a reserva. Estos sistemas son sistemas interconectados o sistemas híbridos, como lo mencionabas también, que cuentan con baterías que puedan suministrar la energía necesaria para el sistema. Es interesante todo esto, ¿por qué? Porque también mencionaste que a veces puedes vender excedentes. Yo lo que hago cuando diseño sistemas y los sistemas que hemos vendido han sido diseñados sobre abajo del 100% del consumo en este caso, comercio o casa. ¿Por qué? Porque hay algo llamado precio marginal del nodo, que también tú lo mencionaste, que es el valor del kilowatt que se entrega dependiendo de la zona de donde tú estés. Entonces, eso es interesante porque yo, a mi punto de vista y la experiencia que tengo, creo que es mejor atacar esos picos de consumo que tratar de vender excedentes, porque abates parte de tu tarifa y es más retribuyente, aparte los retornos de inversión mejoran. Esa es una. Eso es cierto, Carlos. Hay un punto muy importante porque se me olvida. Se ha comprobado que vender excedentes no cierra el negocio. Es mejor acogerse al tema de subsidios o de subvenciones para atender la demanda, para bajar esos picos. Exactamente, esa es la clave. Ahora sí que ustedes que están entrando en esa transición, el consejo que yo también les doy, no busquen tratar de hacer sistemas sobredimensionados. O sea, si los van a hacer sobredimensionados, que no pase del 100%, porque como tú lo mencionas, hay veces que los retornos de inversión o son muy largos o la inversión es muy alta, entonces el cliente no se le hace muy cómodo. Igual, estamos analizando en la empresa en la que estoy, estamos analizando nuevos créditos, como tú lo mencionas, porque hay nuevamente más interés por inversionistas que deciden apoyar y dar créditos, como tú lo mencionas, a tasas muy, muy cómodas y a ciertos meses. Entonces, nosotros financiamos o vendemos estos sistemas con estos créditos, que en este caso, pues también no sé ustedes qué tipo de créditos tengan ahí en Perú, pero sí debería, eso también es otro consejo que les doy, chequen, vean, investiguen todas las compañías o los inversionistas que se dedican a financiar este tipo de proyectos. También aquí en México, cuando tú inviertes en este tipo de proyectos que son energías renovables, el impuesto sobre la renta o el ISSR es 100% deducible. No es, o sea, no te lo Aquí cobran. igual, perfecto, aquí es igual. Aquí nosotros tenemos proyectos de beneficios tributarios. Sé que en Perú no hay ley aún, pero en Perú ya existen proyectos de
solares, e incluso Perú es para el tema eólico es muy bueno porque Perú está en costa, entonces tiene muy buenos vientos para este tipo de proyectos, cosa que en Colombia pues no estamos en toda la costa como el Perú. Pero sé que en Perú lo están estudiando, ellos tienen mucho adelanto, por ejemplo, ya tienen temas de baterías y sobre todo en el tema de electromovilidad también han trabajado bastante y es algo muy bueno y que esperamos que todos entremos en la onda y que incluso en el tema del hidrógeno, que ahora es la nueva moda. Exactamente eso. Sí, yo también estoy comenzando a estudiar eso porque no sabemos el día de mañana que se nos venga y tenemos que estar, pues, preparados para cualquier cambio porque así como está esto, cada vez surge algo nuevo. Pero mira, no lo que voy es que hay similitudes, ¿no? Entre las nuevas tarifas o la transición por la que están pasando ustedes y la que ya pasamos nosotros. Y todos esos comentarios se los quería agregar precisamente por eso, para que pues esta experiencia que yo ya tengo, que ya pasé, ya sufrí un poquito, ya metí la pata también, luego dando precios con ciertos intereses y todo eso, porque la parte administrativa influye como no tienen idea, porque somos ingenieros, eso sí, pero lo administrativo creo que nos incumbe también mucho, en la hora de cerrar tratos y hacer proyectos. Sí, es cierto. Lo que hablábamos, por ejemplo, en este momento, sé que Ecuador tiene Ecuador tiene interconexión también con Perú. Sé que quieren hacer una con Chile, pero por temas justamente administrativos, justamente políticos, más que técnicos, no se ha dado. Cosa que, por ejemplo, pasó acá con Panamá, que esperamos muy pronto entre esa línea y que ojalá entre el proyecto. Son temas que ya son más de nuestros países y que esperamos que la transición se dé. Muchas gracias por su atención. Nos alargamos como un poquito más. Espero tengan una feliz noche y haber aprendido, dejado un poquito con esto. Claro, bueno, esas han sido todas las preguntas. Ha sido bastante enriquecedor todo el intercambio de información que hemos tenido en esta sesión. Agradecemos muchísimo la gran participación de la magíster Ana María López Grajales. ¿Algunas palabras de despedida, magíster? Sí, les agradezco mucho por la participación en mi presentación, que creo que Naomi se las va a compartir a todos ustedes. Están mis datos por si tienen alguna duda extra, si me quieren escribir o preguntar, adelante, están todos mis datos de contacto. Que tengan una feliz noche y muchas gracias. ¿Dónde puedo encontrar esos datos? Están al final de la presentación, Naomi se las va a compartir, ¿cierto, Naomi? Sí, yo les voy a compartir la grabación y la presentación también. También les recuerdo que llenen el formulario de asistencia para que se les entregue el certificado. Y pues eso es todo. Muchas gracias, magíster. Estamos encantados de poder tenerla tal vez en una siguiente oportunidad. De igual forma, agradecemos a la audiencia. Y pues eso sería todo por esta noche. Se despide de ustedes, Naomi, Simara y Erenguía. Y bueno, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.